Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Salvador Medina, soy el coordinador de neurología del servicio, obviamente neurología de la clínica. He estado pues como al tanto de que en la clínica obviamente se monte el código de ACV y bueno, después de bastante tiempo por fin hemos logrado conseguir muchas cosas. Ya por fin este año la idea es arrancar con la compañía de Angels para tratarnos de certificar obviamente como un centro de ACV y obtener obviamente ciertos reconocimientos, ojalá pues a nivel internacional, pues como un instituto que atiende pacientes con ACV. Y bueno, la idea de esta charla es como que mostremos lo que pretendemos hacer, cómo deben de hacerse las cosas para que los pacientes tengan obviamente unos mejores resultados, ¿sí? En esta charla les quiero pedir obviamente mucha colaboración a todos los médicos, sobre todo los de urgencias y los de hospitalización, porque obviamente la idea es que todos estos pacientes que ingresan con un ACV, con sospecha de ACV, sea en ventana o no en ventana, tratemos de hacer una base de datos de esos pacientes, porque esa base de datos va a ser obviamente monitoreada por Angels y poder obtener obviamente los certificados que queremos y poder evaluar los tiempos que tenemos con estos pacientes. Cómo actuamos en el tiempo de ingreso de esos pacientes, al cuánto tiempo se le hace la imagen, si el paciente necesita trombolisis, al cuánto tiempo se la vamos a hacer. Y la idea es que cada trimestre vamos obteniendo respuestas e ir viendo qué cosas tenemos para mejorar y qué cosas tenemos para seguir haciendo las cosas bien. Entonces, pues vamos a hacer como una pequeña revisión de tema y la idea, como les digo, es mostrar lo que pretendemos hacer en la clínica y cómo idealmente debe ser la atención de estos pacientes. Entonces, como para definir el ACV o el ataque cerebrovascular, sabemos todos que es un déficit neurológico súbito, que es de una causa vascular, que puede ser hemorrágico o puede ser isquémico. El hemorrágico está ya al lado izquierdo de la pantalla. Tanto el hemorrágico como el isquémico se presentan exactamente igual. O sea, todos dos te dan afasia, todos dos te dan parálisis de un lado del cuerpo, todos dos te dan compromiso del habla, todos dos te dan un compromiso sensitivo o motor, todos dos te dan alteración de conciencia. La única manera de usted poder diferenciar tanto el isquémico y el hemorrágico es una imagen. O sea, para usted poder saber si es uno o es el otro, obviamente hay que hacerle una neuroimagen. Nosotros no podemos definir las cosas que este es isquémico porque es más frecuente o que este es hemorrágico porque el paciente tuvo alteración de conciencia. Entonces, cuando tenemos la sospecha, se debe realizar una neuroimagen. El ACV isquémico como tal, porque no vamos a hablar realmente del hemorrágico, el ACV isquémico es una enfermedad frecuente, ¿sí? Aproximadamente cada año hay 12 millones de casos nuevos. En Estados Unidos más o menos son 800,000 casos cada año. ¿Y por qué es importante nosotros estudiarlos? Porque es que el 25% de los ACV son segunda vez, son tercera vez, ¿sí? Entonces por eso estos pacientes obligatoriamente se deben estudiar. Así tengan un ataque isquémico transitorio, se tienen que estudiar, ¿vale? Tratar de documentar esa causa, sabiendo que la mayoría de las veces no encontramos la causa y que los estudios usualmente son completamente normales. ¿Por qué queremos que los pacientes ingresen a tiempo? Porque es una enfermedad demasiado discapacitante. No solo el déficit motor, no solo el déficit de lenguaje que genera, sino el compromiso cognitivo que esto puede generar en un futuro. La demencia vascular está entre las 3 primeras causas de demencia a nivel mundial y es una enfermedad exageradamente costosa. Desde las cosas directas o indirectas que vienen de la enfermedad, al año más o menos son 74 billones de dólares. Entonces, la idea es que si estos pacientes nos ingresan a tiempo, poderles hacer las cosas, o sea, poderlos trombolizar para disminuir la discapacidad que esto genera a futuro. Son personas que obviamente al quedar discapacitado, al quedar postrado en una cama, más neumonías, más hiponatremias, más infecciones urinarias, más escaras. Entonces, por eso la idea es que hagamos las cosas bien para tratar de disminuir la discapacidad de esto. Al mostrarles lo frecuente que es esta enfermedad, siempre muestro esta diapositiva. Nadie se salva de tener un ACV, no respeta sexo, no respeta edad,
no respeta raza, incluso no respeta galaxias, pues el personaje que hizo Alf sufrió un ACV. Personas con alta capacidad de rendimiento físico han sufrido ACV y se han muerto de un ACV. Entonces, nadie, realmente nadie, está exento de sufrir un ACV. Incluso, según las estadísticas, se dice que en el mundo de uno de cada 4 personas en algún momento de su vida va a sufrir un ACV. Entonces, por eso es tan importante las modificaciones en el estilo de vida. La presentación clínica, entonces pilas, el paciente de un momento a otro va a tener un compromiso neurológico, o sea, el compromiso es súbito, es repentino, es brusco, es de un inicio completamente rápido, entonces el paciente va a tener ¿qué? Alteración para el habla, alteración para comprender lo que le dicen o alteración para expresar lo que quiere decir, tiene un compromiso del campo visual, o sea, no ven o su lado derecho o no ven su lado izquierdo, tienen compromiso de un lado del cuerpo para el movimiento, tienen generalmente entumecimiento de un lado del cuerpo, pueden tener alteración para reconocer un lado de su cuerpo, generalmente no reconocen el lado izquierdo, esto lo dan lesiones del parietal derecho y como les digo, esto se presenta así, esto no es que hace 5 días o hace 6 días tuve fiebre y entonces me empezó a dar gradual, no, esto empieza de un momento a otro. Esta es una diapositiva muy bonita en el que se explica el por qué nosotros debemos correr con estos pacientes, ¿sí? Cuando tenemos una oclusión vascular de una arteria del cerebro, ese tejido que está expuesto a esa arteria que se tapa, obviamente empieza a sufrir. Entonces le deja de llegar oxígeno, le deja de llegar sangre, le deja de llegar glucosa. Entonces cuando eso se tapa, el flujo obviamente se disminuye. Entonces esta área gris que vemos es el área de infarto o el core que nosotros llamamos o el núcleo de infarto. El flujo se disminuye a tal manera que llegan menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, ¿sí? Menos de 10 mililitros por 100 gramos de tejido minuto, ya hay muerte celular, o sea, ya hay un infarto. Eso es irreversible, hay una muerte celular. Alrededor de esa área de infarto tenemos esta área amarilla, o aquí en la resonancia, el área de infarto es esta blanca que está acá o esta que la pintan roja, y alrededor de eso rojo está esto verde o está esto amarillo. Ese es el área de penumbra, ese es el área potencialmente salvable, ese es el área por el que nosotros vamos a correr por ese paciente. Ya lo que está infartado, ya se infartó, ¿cierto? Entonces la idea es evitar que esa área de penumbra se disminuya a expensas del infarto, ¿sí? Tenemos en el flujo cerebral, tenemos que hay menos de 20 mililitros por 100 gramos de tejido minuto. Pilas, aquí no hay muerte celular, aquí lo que hay es una disfunción celular. Y esa área de penumbra es tiempo dependiente y depende de unas arterias que se llaman colaterales. Entonces, para que esta área de penumbra esté permeable o esté existente, por decirlo así, necesitamos que esas arterias colaterales den reperfusión. Y la única manera que nosotros tenemos para reperfundir eso es, 1, con líquidos, y 2, con la trombolisis, y 3, con la trombectomía. De esas 3 cosas, el paciente no se puede salir si no llega en un periodo de ventana. Siempre líquidos, siempre trombolisis, y si el paciente es candidato a trombectomía, también obviamente la trombectomía. Alrededor de esa área de penumbra hay un área de oligodemia benigna que realmente no tiene pues como ninguna afección. Es una enfermedad completamente tiempo dependiente y el tratamiento es tiempo dependiente. Por cada minuto que pasa, miren todo lo que se muere. Se mueren casi 2 millones de neuronas, 14.000 millones de sinapsis y 12 kilómetros de fibras mielinizadas. Por cada minuto que pasa de isquemia. Por cada minuto el paciente está esperando en su casa a que alguien lo lleve o ellos se quedan en la casa y llegan después de 3 días. Estamos en el país del Sagrado Corazón y eso pasa, ¿cierto? El paciente llega incluso después de una semana. Incluso aquí tenemos un hospitalizado, yo no sé, ese señor que se quedó haciendo en la casa 3 días hasta que alguien lo llevó completamente paralizado. La gente la use, ¿cierto? No sé qué se quedó haciendo ese señor en la casa. Entonces, de verdad, eso pasa. Y eso es muy importante. Eduquen sus familiares, eduquen sus amigos, que si les llega a pasar una cosa de estas, no se queden en la casa.
Entonces, pilas muchachos, las cosas empiezan bien desde que se notifica. Entonces, la idea es que si el paciente consulta, por ejemplo, a un primer nivel, aquí hay personas en formación, y la idea es que al estar en formación conozcan todo esto, y si en algún momento les llega un paciente en el pueblo donde están, sospechen inmediatamente eso. Se empieza el proceso de remisión inmediata, y la idea es que nosotros como un centro de ACV seamos notificados cuando tengan sospecha en otros centros de que hay un paciente con un ACV. Entonces, eso va con el CRUE, con el SEM. A nosotros el centro de referencia inmediatamente nos informa, obviamente al que está en urgencias le informa, que hay un paciente con una sospecha de que tiene un NIS de tanto, de que tiene cierto tiempo de síntomas y que nosotros lo vamos a estar esperando. La idea es que estos códigos, si nosotros como neurólogos estamos, nos llamen, ¿sí? Nos llamen, si estamos obviamente. Pero la idea es que ustedes en el servicio de urgencias sepan siempre atender a estos pacientes. También en la clínica hay pacientes que les dan ACVs nosocomiales, entonces que los médicos que están también en hospitalización o en las unidades de cuidados especiales sepan obviamente qué hacer, y la idea es que estos pacientes siempre los comenten en urgencias. Es importante saber que para nosotros como neurólogos, cuando nos vayan a llamar, pues generalmente en el día siempre estamos, algunas veces pues en la noche pues nos llaman y pues si tenemos la posibilidad de contestarles y ayudarles, pues esa es la idea. Pero, como les digo, la idea es que ustedes en urgencias, muchachos, sepan qué hacer con estos pacientes. Y la idea es que al ustedes ser notificados, le informen a todo el mundo, y todo el mundo es pilas con los de laboratorio, pilas con los tecnólogos de imagen, ¿sí? Porque las cosas tienen que hacerse de una forma rápida. Y la idea es que al paciente, si viene remitido, todo el mundo ya lo esté esperando, y no que cuando llegue aquí, ahí sí empecemos a hacer las cosas. Para eso es la prenotificación. ¿De qué sirve o de qué se beneficia que haya una prenotificación? Pilas, de que haya una disminución en el retraso de los tiempos. Está claramente evidenciado que el paciente se demora menos tiempo estando hospitalizado si las cosas se hacen rápido, ¿sí? Que obviamente el equipo de respuesta de ACV está presente cuando llega, y la idea es que cuando ese paciente llegue, con la información con la que el personal lo trajo, nosotros podamos tomar conductas, pero saber que vamos a reunir toda la información que nos va a servir para saber si lo trombolizamos o no lo trombolizamos. La idea es, ojalá, y es lo que yo he buscado, es que cuando el paciente venga remitido, el paciente ingrese directo a imagen. Eso es lo ideal y eso es lo que hemos buscado que se haga. Sé que es difícil por la parte de radiología, pues tenemos ciertas quejas pues como frente a eso, pero de verdad que lo ideal sería que el paciente ni siquiera entre a urgencias, ¿sí? O sea, que el paciente entre a la clínica e inmediatamente ya lo estén esperando en la sala de imagen, ¿vale? Pero entiendo que hay dificultades, y si el paciente finalmente tiene que entrar a urgencias, pues entra a urgencias y ahí sí lo trasladamos a, a la imagen, ¿cierto? Y obviamente eso está demostrado de que también disminuye los retrasos intrahospitalarios, lo que les decía, no se pierde el tiempo en ir a una urgencia hasta la sala de imagen, y claramente nos disminuye los tiempos de puerta a imagen y de puerta a aguja, ¿cierto? Entonces la idea es que tratemos de hacer eso, ¿listo? Y obviamente en la imagen, cuando el paciente esté, no es esperar que es que llamemos al radiólogo a ver qué ve, no. La idea, muchachos, de verdad es que ustedes tomen las decisiones. Incluso todo esto está por tiempo. La idea es que usted en el interrogatorio, el NIL, lo haga en 10 minutos, que la imagen se haga en 25 minutos y que usted sepa interpretar la imagen en los primeros 45 minutos. Y de ahí tome decisión si lo va a trombolizar o no lo va a trombolizar. El paciente nos llegó y nos entró, o sea que entró a urgencias, o sea que está en la imagen. Pilas. Lo único que a usted realmente le tiene que retrasar todo es hacer una glucometría. O sea, es el único examen, el único paraclínico que a usted le va a detener las cosas, ¿vale? Si el paciente está anticoagulado, obviamente sí, tiene que tener un INR. Tiene que tener un INR precisamente sí, cuando está anticoagulado. Precisamente hace 15 días tuvimos una dificultad con laboratorio, llegó una paciente anticoagulada, y la idea era que todo se hiciera muy rápido. Finalmente se hizo rápido, pero creo que tenemos que mejorar
en mucho con la parte de laboratorio, y esa paciente que llegó anticoagulada tenía un INR de 1,3 y se pudo trombolizar, ¿cierto? Entonces, cuando lleguen pacientes anticoagulados, la idea es que ese INR lo urgenticen, o sea, tienen que hacerlo de una forma veloz y no esperar lo que usualmente se demora en cualquier otro paciente que está hospitalizado. Que los otros exámenes, que el tiempo de coagulación, que el hemograma, que no sé qué, eso no nos puede retrasar las cosas, a no ser que el paciente tenga una sospecha pues de una discrasia sanguínea y esas cosas, pero si no hay ninguna sospecha, empiecen a tratarlo, ¿vale? Y si por algún motivo nos dicen pilas que las plaquetas son menores de 100.000, pues paramos el tratamiento, ¿vale? Pero lo primero es, hágale una glucometría, si no está anticoagulado no necesita un INR, pero si lo está, obviamente necesitamos ese INR de forma urgente, pero ningún examen nos va a detener las cosas, ¿sí? Que es que como estamos en radiología, entonces hagámosle de una vez la ecocardio, hagámosle de una vez el Doppler, no, eso después, ¿vale? La idea es cuál, muchachos, que al usted entrar el paciente en la imagen, inicialmente en la tomografía, por ejemplo, la idea es que si yo ya vi de que el paciente no tiene ningún sangrado, yo lo empiece a tratar en la imagen, ¿vale? Yo le empiece a poner el trombolítico en la imagen. Por eso es tan importante lo que tanto hemos molestado a Natalia con la maleta o con el stroke bag. La idea es que cuando el paciente entre por urgencias, estamos sospechando de que tiene una ACV en ventana, ya miraremos allá en la imagen si lo tiene o no lo tiene, pero siempre esto, ¿vale? Siempre esto, porque aquí está el medicamento y allá nos vamos a dar cuenta si se lo vamos a poner de una o simplemente no se lo vamos a administrar. Pero entonces la idea, muchachos, es que le hacemos la imagen y de una vez empezamos a trombolizar ese paciente en la sala de imagen. Ustedes como médicos, para tratar un paciente o para enfrentarse a los pacientes con ACV, que lo primero que tienen que hacer, ser ágiles, tienen que ser muy rápidos, tienen 10 minutos para ustedes poder averiguar, lo más importante, ¿cuánto es el tiempo de inicio de síntomas? El inicio de síntomas se define como el momento atestiguado en que el paciente se deterioró. Y si nadie se dio cuenta, el tiempo de inicio de síntomas es la última vez que lo vieron bien, ¿cierto? Y ustedes tienen que saber, uno, qué antecedentes tiene ese paciente, cuál es la funcionalidad previa de ese paciente. Obviamente un paciente que está postrado en cama y se deterioró y tiene una ACV, pues es mirar qué beneficio realmente tiene de trombolizarlo, ¿cierto? Pero si es un paciente que era completamente funcional y ya lo tenés postrado por una hemiplegia, obviamente es beneficioso pues ponerle el tratamiento, obviamente saber qué medicamentos, los traumas, las cirugías recientes, si ha tenido infartos agudos de miocardio, si ha tenido otros ACV previos, porque toda esta información lo que busca es las contraindicaciones, ¿cierto? Saber qué paciente se contraindica de administrarle este tratamiento. Y de acuerdo a eso, muchachos, nosotros poder empezar a tomar la decisión de que si no nos sale nada en la imagen, lo más seguro es que lo vamos a trombolizar. Entonces, pilas, en esos 10 minutos tenemos que recopilar esa información y la idea es que en esos 10 minutos la evaluación clínica esté con el NIS. Tenemos 10 minutos para interrogar y en esos 10 minutos los tenemos para evaluar el paciente con un NIS adecuado. Es muy importante, ¿verdad?, que todos nos certifiquemos en la escala NIS. Incluso la idea es que si vamos a entrar en la certificación Angels, todos tengamos el certificado NIS. Nosotros también obviamente lo tenemos que realizar, el NIS y obviamente la glucometría, y ya conocer también cuáles son todas las contraindicaciones que el paciente tiene para trombolizar. Es muy importante saber que no todo lo que genera hemiparesia es una ACV, ¿cierto? Si es agudo, si es de inicio súbito, lo más probable es que sea una ACV. Ya veremos si es isquémico o es hemorrágico. Pero ojo que hay otras cosas que a ustedes también les puede generar síntomas muy parecidos a una ACV. Una intoxicación etílica, a usted le genera alteración de conciencia y le da una disartria dentro de comillas, ¿cierto? Los pacientes que tienen encefalitis y los pacientes con fiebre, con afasia y con hemiparesia, pero usualmente el compromiso es larvado y no es un compromiso que es súbito. Los pacientes con trastornos metabólicos, por eso es tan importante la glucometría. La hipoglicemia a usted fácilmente le genera cualquier síntoma de ACV. Los pacientes que tienen parálisis faciales periféricas, no hay razón para yo tener una parálisis facial de Bell y tener un compromiso motor, ¿vale? Simplemente es la parálisis facial periférica. Un tumor cerebral también obviamente te puede focalizar. Los pacientes que tienen migrañas con auras,
Es muy difícil cuando el paciente debuta con esa aura. O sea, el paciente que tiene migraña y de un momento a otro hizo fácil y hizo miparesia. Aquí este año me han tocado 2 enfermeras que han hecho los síntomas. Incluso en el último turno de hace 15 días de fin de semana, un auxiliar entregando turno empezó con una anomia y se quedó sin poder nombrar las cosas. La bajamos, no tenía nadita y la empezamos a interrogar. Lo que tenía era una migraña, pero obviamente era el debut de un aura. Entonces, eso es muy importante. Diferente es el paciente que en el curso del tiempo ha presentado síntomas muy parecidos, que es que yo antes del dolor de cabeza me quedo sin hablar o se me paraliza un lado del cuerpo. Lo más probable si es una migraña con aura. Pero no teman en equivocarse de que si es una ACV. O sea, lo que les quiero decir es que yo tengo una imagen que es normal y entonces me voy a poner a interrogar si lo que tiene entonces es una crisis epiléptica o si lo que tiene es una migraña con aura. El 10-15% de los pacientes que son trombolizados a nivel mundial tienen es un MIMIC, o sea, no tienen una ACV. Y ese 10-15% de pacientes que trombolizan no les pasa absolutamente nada. O sea, los pacientes no sangran. Ya por clínica sabemos de que el paciente tiene un déficit que es cuantificable y discapacitante con el NIS. Ahora lo que necesitamos es la imagen para terminar de confirmar si el paciente tiene una ACV. Lo principal, ¿usted para qué hace la imagen? Para descartar que no tenga el sangrado, que el sangrado es la principal contraindicación de una trombolisis. Si el paciente tiene cualquier tipo de sangrado, ya se sale por completo de la trombolisis. Entonces, hay diferentes tipos de sangrado que, como les digo, nos van a contraindicar. Nosotros en la institución tenemos resonador, entonces es importante que ustedes sepan, muchachos, que hay una secuencia en la resonancia que se llama SWI y hay otra que se llama difusión. El infarto como tal en resonancia se ve brillante o se ve hiperintenso, como lo tenemos acá, pero si usted pone esta imagen en la secuencia SWI, se ve negro. Entonces es muy importante, muchachos, que cuando estén evaluando pacientes en resonador, siempre evalúen la secuencia del FLAIR, evalúen la secuencia de difusión con el ADC y evalúen siempre el SWI, ¿vale? Porque la sangre también restringe. Y la sangre en tomografía se ve hiperdensa, entonces es muy importante. ¿Qué es lo más usual cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de ACV con una tomografía? Que sea completamente normal. Si el paciente nos consulta en tiempo de ventana, lo más usual es que tengamos una tomografía de cráneo completamente normal. Entonces, lo que yo le digo a todos, sí, hay unos signos tempranos de isquemia, ¿vale? Que todos nos los debemos de saber, que es el signo del reborde insular, que la ínsula se ve de pronto un poquito más oscura de este lado, que el oscurecimiento del núcleo lenticular, que es que este se ve un poquito más oscura que este, o el oscurecimiento del núcleo caudado, que esta se ve más oscura que este, y todos vamos a decir, eso sí se ve, pues eso, pucha, yo no le encuentro nada. Muchachos, no se estresen por ponerse a buscar esto. O sea, si ustedes ven esto, ya, es que les está diciendo eso, sí, yo tengo una ACV, venga, trombolíceme. Pero si yo encuentro esto, ¿qué problema hay? ¿Cierto? Simplemente la presencia de signos tempranos nos está confirmando de que tengo una ACV, ¿cierto? Entonces, sea que tenga signos tempranos o sea que tenga una tomografía de cráneo completamente normal, la conducta es exactamente la misma. Vamos a trombolizarlo, simplemente que esto nos confirma que lo que el paciente tiene es una ACV. Es muy importante en la tomografía también, muchachos, el ASPEX. El ASPEX es una escala que nos permite cuantificar el compromiso del parénquima cerebral por la isquemia. Usualmente se hace en el territorio de la arteria cerebral media. Entonces se hace en unos cortes que nosotros llamamos ganglionares porque están los ganglios de la base y un corte que se llama supraganglionar porque está arriba de los ganglios basales. Lo que hace es dividir todo el compromiso de la arteria cerebral media o todo el recorrido de la arteria cerebral media en 10, ¿sí? Entonces lo que usted hace es, a nivel ganglionar, divide el segmento M1, que es a nivel como opercular frontal, la ínsula, M2, que es más o menos temporoparietal, y M3, que es parietal. Y a nivel ganglionar se ve también la ínsula, el núcleo lenticular y el núcleo caudal, ¿vale? Ahí tenemos 7 regiones.
En la supraganglionar tenemos a nivel frontal M4, a nivel frontal M5 y a nivel frontoparietal M6. Ahí van 3 territorios más, o sea, tenemos 7 acá y 3 acá, ahí van 10. La idea es ¿cuál? Que si nosotros vemos una hipodensidad a nivel de alguno de esos territorios, le empezamos a restar. Yo supongo, si aquí a ninguno nos ha dado una ACV y nos hacen una tomografía de cráneo, todos tenemos un ASPEX de 10, ¿cierto? Este paciente seguramente tiene un ASPEX de 7. Si usted lo compara, tiene un compromiso, ojalá la luz, pero bueno, más hipodenso a este lado, ahí le quita 1, más hipodenso en la ínsula, ahí le quita 2, y más hipodenso a nivel de M4, ahí le quita 3. 10 menos 3 da 7. Entonces, pilas, los pacientes que tienen un ASPEX de 7 o más son pacientes claramente candidatos a trombolizar. El paciente que tiene un ASPEX de 6 para abajo se supone que tiene un compromiso de más del 33% de la arteria cerebral media. Entonces, lo que sugiere es que si yo tengo un ASPEX de 6 o menos, tengo un infarto cerebral extenso. Y al tener un infarto cerebral extenso, si me trombolizan, probablemente tengo más riesgo de sangrado. Probablemente, ¿cierto? Pero si yo tengo un ASPEX de 7 o más, soy claro candidato a una trombolisis. Por un ataque simple es difícil usted poder identificar que hay un vaso proximal comprometido, ¿sí? Sin embargo, en la TAC simple usted puede ver el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Es un signo demasiado específico, es poco sensible, pero es muy específico. Pilas que si en la tomografía simple yo lo encuentro, ese paciente tiene una oclusión intravascular en un segmento proximal de esta arteria. ¿Qué pasa si yo dejo avanzar este infarto, o perdón, pues dejo avanzar o dejo que no pase absolutamente nada, perdón, dejo de tratar este paciente, evoluciona a un infarto bastante extenso? Aquí se ve en la resonancia, ¿cierto? Entonces este paciente posiblemente tendrá un ASPEX aquí de 10, pero con este signo, ojo, nos dice, venga, trombolíceme, pero seguramente si usted me hace un angiotac, tengo comprometida esta arteria y me tiene que hacer trombectomía, ¿vale? Hay otro signo que se llama el signo del punto, que es lo mismo del compromiso de la arteria dural media hiperdensa, pero este es en un segmento M2, un poquitico más distal, y se ve un punto a nivel del valle silviano, y lo que dice es que hay una oclusión vascular también en ese segmento proximal, que si lo dejamos avanzar, también un infarto a nivel pues como opercular, insular, y obviamente va a generar una discapacidad importante. Usualmente si hacia ese lado te va a dar una hemiparesia, te va a dar una fascia, ¿cierto? Entonces, ojo con esos pacientes. Y si le hacemos la imagen a estos pacientes que usualmente ya con esta área de infarto, esta área gris y hipodensa que se ve ahí, ya esto es un infarto ya subagudo, ya es un infarto completamente establecido, que si yo veo esto en un paciente con un déficit neurológico, obviamente no le voy a hacer nada, ¿cierto? Porque ya es un infarto que está claramente establecido. Y miren la diferencia de estos colores, este es gris, este es muy negro ya, esto es un área de malasia. Y esto es importante que cuando ustedes vean en esa área de malasia, pregunten por los antecedentes, porque el hecho de yo tener una malasia por una isquemia antigua no me contraindica en lo absoluto que si me da un nuevo ACV me puedan trombolizar, ¿cierto? Entonces eso es importante, siempre que vean un área de malasia, indaguen por los antecedentes que ese paciente ha de tener. Importante, tenemos resonador. Nosotros en urgencias tenemos la obligación de saber interpretar lo urgente en una resonancia del cerebro, ¿sí? Yo sé que ya muchos han aprendido bastantes cositas y la idea es esa. En el día tenemos la posibilidad del resonador, entonces la idea es utilizarlo. Independiente, muchachos, de que si yo tengo resonador o TAC, con cualquiera de las dos yo tengo que tomar decisiones. No es que primero TAC, entonces si no tiene sangrado, entonces ya sí lo va a pasar al resonador para ver si tiene isquemia. Si yo lo meto al tomógrafo, con tomógrafo tomo decisiones. Si yo lo meto al resonador, con el resonador tomo decisiones. El resonador en la clínica está disponible hasta las 7 de la noche aproximadamente. Ya de ahí lo que nos llegue, obviamente tratamos de
de que sea con el tomógrafo, con el resonador también dependen varias cosas, de que si no hay un paciente que esté bajo anestesia, ¿sí? Pero nosotros como médicos también tenemos la potestad de que cuando utilicemos el resonador y está ocupado, de poder decir, venga que tengo un paciente que está emergente y lo necesito pues para poder tomar la decisión. Pero vuelvo y les digo, depende también de lo que tengan ahí en el resonador. Si es un paciente que está intubado, anestesiado y apenas empezaron el procedimiento, creo que es mejor definir con tomógrafo. Entonces, en la resonancia tenemos dos secuencias importantes, que se llama difusión y la secuencia ADC. Es importante saber que el infarto cerebral en la difusión se ve blanco, se ve brillante, se ve hiperintenso, y que para yo saber si ese infarto es agudo o no, en la secuencia ADC, ese infarto que se ve aquí blanco, en la secuencia ADC se ve negro, ¿sí? Lo que se ve así, seguramente ese paciente tiene un infarto hiperagudo. ¿Cómo evaluamos nosotros la gravedad del paciente que tiene una sospecha de un ACV? Pilas, a partir de imagen y a partir de la clínica. Con la imagen, usted sospecha que el paciente tiene un ACV grave cuando va a encontrar un ASPEX bajito, o sea, un ASPEX de 6 para abajo, usted sospecha más del 33% del compromiso de la arteria dural media, tiene un infarto extenso, o que vea claramente pues una hipodensidad evidente, ¿cierto? Y obviamente con el ASPEX, que ya lo menciono, y el NIS, que el NIS obviamente es por la clínica, tenemos 10 minutos para ese NIS. Siempre sospeche de que el paciente tiene un compromiso de un vaso proximal con un NIS después de 9. Pero pilas, también hemos tenido, incluso recientemente tuve un paciente con uno de los urgentólogos, tenía un NIS de 4 y tenía un compromiso de un vaso proximal. Entonces, siempre esos pacientes, así tengo un NIS bajito, hágales la secuencia de angio. Entonces, paciente con un NIS mayor de 25, sospechamos que el ACV es bastante extenso. En el interrogatorio, muchachos, usted tiene que identificar las contraindicaciones y obviamente mientras lo evalúa, obviamente usted, un paciente que está pensando trombolizarlo, no lo va a trombolizar si no tiene una neuroimagen. Pacientes que tienen presiones arteriales mayor de 185, 110, si estoy pensando en trombolizarlo, la idea es bajarle la presión arterial. Tenemos la posibilidad de administrarle la betalol o el nitroprusiato. Que si yo encuentro una hemorragia aguda en la imagen, obviamente se me sale una hipodensidad evidente en la tomografía, pilas con los infartos cerebrales en los últimos 3 meses. Si el paciente también tuvo un infarto lacunar muy chiquitico, se puede considerar dentro de esos 3 meses, pero si tengo un infarto grande en los últimos 3 meses, se sale. TEC severo en los últimos 3 meses, las cirugías intracraneales o intraespinales en los últimos 3 meses. Con los antecedentes de hemorragia intracraneal, esto también se está empezando a debatir, incluso se está llegando al consenso de que si yo tuve una causa de un sangrado corregible, por ejemplo, que me corrigieron un aneurisma, se podría considerar. O si tuve una causa de un sangrado por algo no recurrente, pues por ejemplo tuve un TEC, también se pudiera considerar la trombolisis. El paciente que tiene antecedente de cáncer de tracto gastrointestinal, los pacientes con un sangrado activo a nivel de tracto gastrointestinal en los últimos 21 días. Las dosis de heparina solamente contraindican si esa dosis anticoagulante, a dosis profiláctica no lo contraindica para nada. Los pacientes que están anticoagulados con warfarina, un INR mayor de 1,7 se sale. O sea, si yo tengo un INR menor de 1,7, ese paciente entra. Anticoagulantes directos por guías últimas 48 horas, pero esto va a cambiar. Esto va a cambiar, esto va para 12 horas. Y ya aquí yo ya tuve la posibilidad de trombolizar a un paciente con las últimas 14 horas, pues hacía 14 horas y había tomado el anticoagulante. Obviamente eso ya usted lo conversa con la familia, pero dentro de guías es en las últimas 48 horas, pero eso va a cambiar. Y los pacientes que tienen endocarditis infecciosa. Pilas, que la endocarditis infecciosa a veces es difícil de sospecharla, pero si usted tiene un paciente ya hospitalizado que llega remitido y tiene diagnóstico de endocarditis infecciosa y por alguna razón le llegó a usted en ventana o le toca evaluar en ventana, ese paciente sale por completo de la trombolisis. Los pacientes sangran si los trombolizan, pero tienen la ventaja de que si la bacteria le tapa un vaso grande, eso sí se puede extraer con trombectomía, ¿vale? Pacientes que tienen plaquetas menores a 100.000,
obviamente lo del 100.000 nos daremos cuenta si sale la trombocitopenia mientras lo estamos trombolizando, pero como les digo, yo voy a pedir plaquetas urgentes si tengo sospecha de una displasia sanguínea. Los pacientes que tienen disección aguda del arco aórtico, otras porciones de la aorta disecadas, se considera que sí se pueden trombolizar, y los pacientes que tienen neoplasias intracraneales intraaxiales, o sea, dentro del cerebro, como los glioblastomas. Un meningioma que es extraaxial, o sea, entre el cerebro y el cráneo, no tiene ninguna contraindicación para trombolizarlo. ¿Qué pacientes nosotros, muchachos, vamos a trombolizar? Obviamente, si yo tengo un paciente con una sospecha de un infarto cerebral que tiene un déficit que es discapacitante y cuantificable por el NICH. Pacientes mayores de 18 años, obviamente los pacientes menores de 18 años también se infartan. Yo he tenido 3 en mi vida, uno de 13, uno de 15 y uno de 16. Los trombolizamos, usted conversa con la familia, ¿sí? Obviamente es decisión pues como del médico. Inicio de síntomas menos de 4 horas y media, por eso es tan importante usted definir el inicio de los síntomas. Pilas, los pacientes que tienen infartos cerebrales del despertar o de tiempo indeterminado que cumple con criterios de resonancia. O sea, en la resonancia del infarto se vea en la difusión, pero en la secuencia FLAIR usted no ve absolutamente nada. El FLAIR se empieza a hacer positivo después de 4 horas aproximadamente. Entonces, si usted tiene un paciente que le llegó a las 7 de la mañana, la última vez que lo vieron bien fue a las 10 de la noche, y usted le hace la resonancia, usted no sabe a qué hora se infartó, tiene el infarto presente en la difusión y no tiene nada en el FLAIR, ese paciente lleva menos de 4 horas de infarto. Ese paciente entra para trombolisis. Y ahora, con las nuevas guías, podemos realizar trombolisis a pacientes con síntomas menores a 9 horas, pero sí cumple con ciertos criterios de imagen. Y esos criterios de imagen es importante que los sepamos. En la guía de ACV está, de la clínica, incluso puse ahí un ejemplo graficado, porque si el paciente tiene un infarto menor de 70 mililitros, y en la guía está cómo se va a medir eso, y realmente es muy sencillo con un corte axial y un corte coronal. Usted poderlo medir y mide menos de 70 mililitros, y a ese paciente que tiene menos de 9 horas, usted sí le tiene que hacer es una resonancia contrastada, una resonancia con perfusión, y lo que usted busca en la perfusión es mirar esa área de penumbra. Y si ese paciente, que ya enseguida les muestro, y si ese paciente cumple con una buena área de penumbra con respecto al infarto y tiene menos de 70 mililitros, ese paciente entra para trombolisis, ¿vale? Entonces, tenemos menos de 9 horas, pero con ciertos criterios de imagen. Este es el ejemplo del paciente con una ACV del despertar o de tiempo indeterminado. El paciente en la difusión tiene lesión hiperintensa, ¿sí? Pero aquí en el FLAIR no se ve absolutamente nada. Este paciente, del que no sabemos a qué hora se infartó, tiene menos de 4 horas. Este paciente que le hacen el FLAIR tiene la representación de este infarto, probablemente ese paciente ya lleve más de 4 horas, ¿cierto? Y uno diría que teóricamente saldría, ¿sí? Pero estos pacientes también está la posibilidad de que si le sale esto, yo puedo hacer también una perfusión. Yo puedo hacer una perfusión, y si ese paciente tiene un buen desacople, o sea, tiene una buena área de penumbra, considerar también la trombolisis. Y esto es a lo que me refiero. Aquí está el infarto, está la difusión y esta es la perfusión. Lo que yo hago, a ver, más fácil acá. Lo que yo hago es, este es el área de infarto, ¿sí? Lo que yo hago es comparar esto con esto. Aquí está el infarto y miren esta área roja. Ese es el área de penumbra, ese es el tejido potencialmente salvable. Y lo que yo miro es que esta área roja sea más del 20% de esto. ¿Sí me hago entender? O sea, yo monto esto acá y miro como qué valor más o menos representa, y ese valor sí es abajo, muchachos. O sea, eso usted es el que define. Si eso rojo es más del 20% del área de isquemia. Y si eso se cumple, ese paciente entra para yo poderle realizar una trombolisis. Estas controversias, muchachos, siempre han estado, que es que el paciente mayor de 80 años se tromboliza o no se tromboliza. Al paciente mayor de 80 años le va igual de bien que el paciente menor de 80 años. Vale, que es que si tienen más riesgo de sangrado, sí, probablemente, pero en el tiempo
tiene exactamente la misma evolución y la misma posibilidad de buen desenlace que un paciente menor de 80 años. NIS mayor de 25 en las primeras 3 horas. Esos pacientes que tienen menos de 3 horas de síntomas y llegan con un NIS alto, incluso entran en la trombolisis, porque se dice que muchos de esos síntomas están más que todo generados como por el edema que se genera alrededor del ACV. Pero obviamente un NIS mayor de 25 después de 3 horas se sale por completo de la trombolisis. Los pacientes con NIS menores de 5 puntos, pero que sea un déficit incapacitante importante. Por ejemplo, el paciente que solamente tiene una fascia, o por ejemplo, el único déficit es el déficit de una mano, ¿sí? Obviamente ahí entra lo que el paciente de pronto haga en su vida. Les llega un actor, les llega un cantante, un presentador de noticias, lo que sea ahí, con una parálisis facial, o que tiene una fascia, ¿sí? Y el paciente mueve bien. Esos pacientes pilas tienen un NIS muy bajito, pero tiene una discapacidad supremamente importante para su vida. O el que es pianista y tiene una mano caída, o el que es escritor y tiene una mano caída. Entonces es mirar también, si yo tengo un NIS bajito, qué tanta discapacidad me genera ese NIS bajito y yo definir trombolisis, ¿vale? Gestación y posparto, obviamente voy a mirar es qué riesgo o qué riesgo-beneficio tiene frente al sangrado uterino de yo poderla trombolizar, pero claramente una materna se tromboliza también. Lo que les decía ahorita, los pacientes con warfarina INR se trombolizan menores de 1,7 y los directos que lleven menos de 48 horas, pero esto va a cambiar. Y los pacientes que tienen una neoplasia sistémica, si la sobrevida es mayor a 6 meses. La trombolisis IV, todos lo conocemos, es con un medicamento que se llama el activador tisular del plasminógeno o el alteplasa. Es un medicamento que lo que hace es destapar la arteria que está tapada. Al destaparla, genera reperfusión, o sea, entra sangre nuevamente al tejido que estaba previamente hipoperfundido. La idea es que mejore el flujo colateral y que se disminuya en un porcentaje pequeño el área de infarto, pero que lo que evite es que ese infarto crezca a expensas de la penumbra, que es lo que nosotros buscamos. Y está claramente evidenciado que esto mejora el desenlace funcional de los pacientes. O sea, los pacientes, la mayoría de los pacientes logra retornar a un estado basal previo adecuado, ¿sí? O con una discapacidad muy leve. Obviamente, eso también depende del tamaño, pues, como del infarto. Y es un medicamento que es tiempo dependiente, o sea, mientras más rápido nosotros administremos el medicamento, menos déficit neurológico el paciente va a tener, por lo que les mostré ahorita, la cantidad de sinapsis que se dañan y de fibras nerviosas pues que se afectan. La dosis es muy importante, 0.9 miligramos por kilo, máximo 90 miligramos, damos un bolo del 10% de esa dosis y el 90% lo administramos para 1 hora. Los estudios avalan los resultados de esto, o sea, los pacientes evidentemente tienen un mejor desenlace funcional, ¿sí? Que es que la trombolisis tiene más riesgo de sangrado, ¿vale? Los pacientes que se trombolizan pueden tener 5 veces más riesgo de sangrado que una persona a la que no se le administre, pero el riesgo-beneficio de esto lo supera todo, o sea, el beneficio del sangrado, el beneficio de lo bueno, pues de lo bien que les va, supera el riesgo del sangrado. Y es muy importante que ustedes a los pacientes también les digan, venga, es que yo no espero que usted mañana esté mejor o usted mañana ya esté normal. Esto tiene un efecto que se ve en la funcionalidad hasta 3 meses. Y es lo que yo le digo a los pacientes, por usted haber sido trombolizado, tiene más chances de recuperarse a 3 meses versus una persona a la que no se le puso absolutamente nada. Y obviamente también va ayudado de la terapia física. Muchachos, cuando tengamos el TAC, le hacemos el TAC simple al paciente, por ejemplo en las noches, o cuando no esté disponible el resonador, listo, le hacemos el TAC simple al paciente, descartamos sangrado, tenemos un TAC de cráneo normal o tenemos los signos tempranos de isquemia presentes, ya sabemos que tiene un infarto, lo vamos a trombolizar, ¿cierto? Pilas, lo vamos a trombolizar, pero no dejemos de ponerle el contraste a ese paciente para hacerle el angiotac. Entonces ese paciente idealmente con 2 venas canalizadas. 1, para empezarlo a trombolizar dentro de la imagen mientras le hacemos la imagen contrastada. O sea, mientras hacemos el angiotac, a ese paciente ya lo estamos trombolizando, ¿sí? Y mientras lo estamos trombolizando en el TAC, vamos viendo si ese paciente tiene un compromiso
de gran vaso o no. Estas imágenes son de tomografía, se ve un compromiso de la arteria cerebral media izquierda en un segmento proximal. Miren, compárenla con esta. Esto está ausente, y esta es una resonancia. Miren aquí la arteria cerebral media derecha y la arteria cerebral media izquierda está ausente, y miren, la carótida tampoco se ve. Aquí está la carótida derecha, aquí no se ve la carótida izquierda. Entonces, estos pacientes claramente se les hace trombolisis y si se les hace trombectomía. Obviamente, si yo tengo la resonancia, ya la resonancia tengo que esperar a que salga la angio, porque en la resonancia me hacen la angio de una vez, sin necesidad de meterle el contraste. Entonces, en la resonancia, a diferencia del TAC, espero más o menos, porque eso ya lo tenemos más o menos calculado, son 14 minutos que nos demoramos en la resonancia. Después de que el paciente sale, lo arrancamos a trombolizar ahí. En la tomografía, son unos 5 minutos más o menos y mucho. Usted lo empieza a trombolizar y ahí sí se mete a hacer el angiotac y nos damos cuenta de si tiene compromiso de gran vaso, ese paciente va para hemodinamia, para la trombectomía. En la trombectomía, a diferencia de la trombolisis, es un acceso directo al trombo. La trombolisis es una disolución farmacológica del trombo, en cambio en este lo que hacen es que con una arteriografía van hasta el cerebro, encuentran la arteria que está tapada, que aquí se ve muy bien, la arteria cerebral media, está tapada, y extraen el trombo. Lo extraen y al extraer el trombo, esa arteria que estaba tapada se destapa y el flujo vuelve y se recupera. Es un procedimiento altamente efectivo, pero que solo sirve cuando yo tengo un compromiso de un vaso grande. A mí de nada me sirve hacerle una trombectomía a un paciente que no tiene compromiso de un vaso grande. Que es que la trombectomía, por ejemplo, se realiza en un paciente anticoagulado, porque la trombolisis está contraindicada, vale, pero solo si tengo compromiso de gran vaso. Si no, no serviría teóricamente de nada. Candidatos a trombectomía, pacientes mayores de 18 años, si yo tengo un NIS de 6 o más puntos, si tengo un ASPEX de más de 6 puntos y que por angio yo tenga evidencia del compromiso pues, de un vaso proximal. Que el ranking, acuérdense, el ranking es una escala de discapacidad, son pacientes que pueden tener un déficit leve y que requiere algo de ayuda para sus cosas a nivel de la vida diaria, ese es de 2 puntos o menos, y tiempo de inicio de síntomas hasta 6 horas, ¿vale? Pero ahora, por nuevas guías, hay pacientes que se pueden ir de trombectomía en un tiempo entre 16 hasta 24 horas, pero que tienen que cumplir con ciertos criterios de imagen, ¿vale? Nuevamente les pongo esto. Entonces, un paciente que tiene un infarto cerebral, el paciente, supongamos acá, tiene 12 horas de síntomas, ya sabemos que se sale de trombolisis, ¿sí? Pero le hacemos la imagen porque ya con esto tenemos 24 horas de ventana. O sea, el paciente que llegue en las primeras 24 horas, teóricamente está en ventana, ¿vale? 9 horas hasta trombolisis y 24 horas para trombectomía. Entonces, el paciente que llegue, le vamos a hacer la resonancia. Vemos el infarto en la difusión, ¿sí? Y en la perfusión, lo que les dije ahora, usted monta esta imagen en y mire que esto rojo excede muchísimo más, en un 20% esta área de infarto. Y además tiene evidencia de un compromiso de un vaso proximal. Este paciente claramente se beneficia de hacerle una trombectomía. ¿Y qué nos mostró que los pacientes se beneficiaran de trombectomía después de 6 horas, o sea, hasta 16 y 24 horas? Estos dos estudios. La idea es, ojalá en urgencias tuvieran esto pegadito, ahí como en el puesto, y más o menos para ustedes saber quién se beneficia o quién no se beneficia de llamar al neurointervencionista para que le hagan la trombectomía. Tenemos en hasta 16 horas y en hasta 24 horas. ¿Qué es lo importante? Que usted tenga evidencia de que ese paciente tiene una buena área de penumbra. Compromiso de gran vaso y buena área de penumbra es un paciente que teóricamente se beneficiaría de hacerle trombectomía. La cosa es que esto es trabajo en grupo, porque posiblemente tengamos neurointervencionistas que nos digan pilas que es que ya lleva más de 6 horas, ¿cierto? Y no es solo acá, esto pasa en todas partes. Entonces, que con la evidencia les mostremos de que esto sirve en ese tiempo. Trombolicé o le realicé trombectomía al paciente. ¿Qué cuidados nosotros vamos a tener con ellos? Ojo, siempre ese paciente intentar trasladarlo a la UCI,
Mientras usted le está poniendo el trombolítico al paciente, siempre explíquele, pilas, que no le dé cefalea, que el paciente arranca con cefalea, que nos informe, pero como usted lo tiene que estar evaluando, idealmente en las primeras 2 horas cada 15 minutos, vigilar que no tenga hipertensión, ¿sí? Vigilar que no tenga compromiso de conciencia, ¿vale? Y que no tenga un empeoramiento neurológico. Si eso pasa, la idea es hacerle una tomografía urgente para descartar de que no tenga una transformación hemorrágica. La idea es mantener niveles de presión arterial menores de 180, 105. Siempre hágale una neuroimagen de control a las 24 horas, siempre a las 24 horas. Que es que me lo pasaron a la UCI, entonces le va a hacer la imagen. O sea, si el paciente no ha tenido ningún tipo de empeoramiento, usted lo que va a haber ordenado es una tomografía para las 24 horas del inicio de los síntomas. Y el ASA se empieza después de esa imagen, descartando de que no tenga un sangrado importante. Realmente da espera la sonda nasogástrica, la sonda vesical. ¿Qué es que espere que primero, antes de la imagen, le tenemos que poner la sonda? No, eso después, ¿vale? Y obviamente nunca olviden la rehabilitación física. Tenemos aquí la posibilidad de fonoaudiología y de fisioterapia. Y los estudios de estratificación. Generalmente el paciente va a necesitar un ecocardio, un Doppler de vasos de cuello y dependiendo del infarto, un Holter, ¿sí? No todos los pacientes, que eso es importante, no todos los pacientes necesitan Holter. Y más ahora, están molestando tanto, ¿cierto? Porque si es claramente un lacunar, pues, o claramente un lacunar y que la ecocardio sea completamente normal, poco probable que necesite un Holter. Y más que aquí tenemos la posibilidad de que las ecocardios se hacen de una forma rápida. Pero si el infarto es cortical, sí o sí ese paciente necesita un Holter. O si tiene varios puntos de infarto cerebrales, ese paciente necesita un Holter. Esto es lo que más miedo a la gente le da. Incluso creo que las personas que han tenido de pronto malas experiencias con la trombolisis, obviamente quedan con temor, le infunden como de pronto el miedo a otros de trombolizar. Los pacientes que tienen este desenlace de este sangrado extenso, probablemente fue un infarto que estaba destinado a sangrar. O sea, era un infarto extenso que realmente no se beneficiaba de hacerle una trombolisis. Pero es muy raro que un infarto que se beneficie de trombolisis sangre de esta manera. Y lo que se ha visto es que más o menos hasta un 7% de los pacientes que se trombolizan pueden sangrar, pero, ojo, pueden sangrar con un sangrado petequial, ¿sí? De ese 7% de los pacientes que sangran, es menos del 1%, es menos del 1%. Entonces, si el paciente es bien seleccionado, probablemente no va a tener ningún tipo de sangrado. Incluso estos sangrados que son petequiales son lesiones por reperfusión y esos pacientes están bien, o sea, tienen el efecto de la trombolisis y están completamente bien. La única razón para yo no dar aspirina o clopidogrel en estos pacientes es que tengan ese sangrado extenso. Parenquimatoso tipo 1, que es menos del 30% del área de infarto, no me contraindica el ASA. Las petequias no me contraindica el ASA. Estos que tienen efecto de masa y son más del 30% del área de infarto, sí me contraindica la antiagregación. ¿Qué pasa si sangran? A mí personalmente solamente me tocó un sangrado así extenso, me tocó en el neurológico. De resto nunca me ha tocado ningún sangrado. Sus pacientes les puede poner crioprecipitado, el ácido tranexámico y obviamente evaluación por neurocirugía. De nada sirve que un neurocirujano me evalúe esto. Pues no le van a hacer absolutamente nada y como les digo, el paciente usualmente está bien. Aquel parenquimatoso tipo 2 con compromiso de la línea media, obviamente el neurocirujano sí lo tiene que ver. Es muy raro usted presentar una reacción alérgica. Si tengo una amiga que en un solo día le llegaron 2 pacientes y los 2 pacientes le hicieron angioedema. Es lo único que he conocido de angioedema, de resto nunca me ha tocado ver eso. Es exageradamente raro, pero la idea es darle metilprednisolona, darle difenhidramina. Si eso sigue empeorando, pues darle epinefrina e incluso pues definir si se intuba o no, pero es una complicación exageradamente rara. Esto, muchachos, es la repetición de lo de ahora. Lo que yo busco, ojalá, es que el paciente entre directamente a la sala de imagen si viene remitido. Si el paciente viene espontáneo, obviamente va a entrar por el servicio de urgencias y la idea es que cuando el paciente venga espontáneo y venga remitido por el área de urgencias, desde el vigilante ya haya una educación y ya el vigilante sepa y sospeche de que hay un paciente con una posible ventana. Y la idea es que vamos a tratar
de que los vigilantes estén entrenados pues como en esto. ¿Qué le toca hacer al médico que recibe el paciente? Obviamente el interrogatorio, los signos vitales y la evaluación. A la enfermera que está en urgencias, siempre la glucometría, la monitorización y los accesos venosos. Realizamos la neuroimagen. Allá en sala de radiología nosotros interpretamos la imagen, definimos si requiere o no la trombolisis y en sala de imagen se empieza la trombolisis. Y estos flujogramas es lo que nosotros buscamos que aquí en la clínica como tal se haga. Esto ya es lo último. Pilas, si el paciente tiene sospecha de ACV y lleva menos de 4.5 horas, si estamos en el día, la idea es nosotros hacerle resonancia. Si estamos en la noche, pues le hacemos TAC simple con angioTAC. En esas imágenes nosotros vemos sangrados, obviamente descartamos trombolisis. Si en la resonancia se aprecia el infarto o en la tomografía es normal o tiene algunos cambios tempranos de isquemia, yo miro, tiene contraindicaciones para trombolisis, si no las tiene, obviamente no se va a trombolizar, si sí las tiene, se tromboliza. Si yo en la resonancia o en la tomografía veo compromiso de gran vaso, lo trombolizo y le hago trombectomía. Acuérdense, trombolisis y trombectomía, no es que una excluya la otra. Pacientes que tienen entre 4.5 horas hasta 9 horas, si estamos entre 4.5 y 6 horas, ¿sí? La idea es ¿cuál? Ojalá a ese paciente poderle hacer una perfusión. Y si ese paciente en la perfusión tiene menos de 70 mililitros de infarto y tiene el 20% del área de penumbra adecuada, ese paciente entra a la trombolisis, ¿sí? Entra a la trombolisis. Si tenemos entre 6 a 9 horas, exactamente lo mismo, pero si yo tengo más de 4.5 horas y tengo evidencia de compromiso de gran vaso, ese paciente más fácil se le hace trombectomía en vez de la trombolisis extendida, ¿vale? Y lo mismo en los pacientes que tienen de 9 a 24 horas. Lo que yo voy a buscar es si tienen compromiso o no de gran vaso. Ya después de 9 horas yo ya sé que no lo voy a trombolizar, pero lo que yo busco es que tenga compromiso de gran vaso. Acuérdense, la ventana va hasta 24 horas. Si el paciente tiene un compromiso de gran vaso, le hago la perfusión y defino si se le hace trombectomía o no. Llamo obviamente al neurointervencionista. Y por último, que es el del ACV del despertar o el de tiempo indeterminado. Le hacemos resonancia, si en la difusión se ve y en el FLAIR no se ve, ese paciente entra clarito a hacerle la trombolisis. Pero si en el FLAIR se ve, tengo la posibilidad de hacerle la perfusión. Y si en la perfusión se ve que hay un área de penumbra adecuada, ese paciente lo puedo trombolizar. ¿Vale? Esta es una diapositiva que me gusta mucho, por eso les insisto tanto, eduquen familia, eduquen amigos. A nadie en la vida le gustaría ser parte de las estadísticas. Pilas con los familiares que viven solitos. Yo tengo a mis dos papás, cada uno viven separados y pues, la idea es entrenarlos y que sepan qué hacer en un momento dado. La cosa es si les da una fascia, no van a saber marcar un teléfono, no van a saber hablar, ¿cierto? Entonces, pilas con eso. Los pacientes que viven solos probablemente tengan un mejor desenlace porque nadie los encontró, porque nadie llamó. Entonces, entrenen. Si ustedes tienen gente que presenta esos síntomas, llévenlos. Y es importante saber a dónde el paciente se puede llevar. De nada sirve, o ustedes que van a estar en pueblos, de nada sirve yo remitir un paciente a otra institución donde yo sé que no tienen el medicamento, donde yo sé que no tienen una imagen y que no le van a hacer finalmente nada. ¿Vale? Van a estar en forma o están en formación. Esto es una emergencia. Esto no es esperar procesos de remisión, a ver qué sale, no. O sea, esto va en camillazo, en un traslado primario. Creo que Juan. Listo, muchachos. Gracias.